Muy buenos días, muchísimas gracias por esta presentación y agradezco a la Universidad Nacional el unirse a este esfuerzo por compartir con un público académico, pero también con personas interesadas en el tema del reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia y también en la necesidad de poder encontrar y acompañar a quienes por años, por décadas, insisten y persisten en encontrar a sus seres queridos y saber qué pasó con ellos. Me siento muy honrada de poder estar con ustedes, con todas y todos ustedes. Al profesor Páramo, muchísimas gracias por esas reflexiones que sin duda son muy conectadas con lo que es el sentimiento, con lo que es la vivencia, con lo que es la experiencia, lastimosamente, de miles y miles de personas en este país. Por eso empiezo diciendo que frente a la pregunta de por qué es importante reconocer la existencia de los desaparecidos y la importancia de buscarles, esas son las razones. Son las razones de poder empatizar, digo yo, de poder conectarnos humanamente con esas otras personas que hacen parte de este país del que somos también parte, que viven o sobreviven quizás más bien en medio de una angustia permanente, de muchos aspectos del proyecto de vida de manera permanente. Quisiera hacer esta presentación o estructurar esta presentación bajo primero como una contextualización de cómo surge y de dónde surge la unidad de búsqueda en términos de la necesidad del reconocimiento de la desaparición forzada, pero también de la importancia de un paso que creo que se está dando de manera creciente en el mundo, de reconocer que es importante establecer mecanismos de búsqueda autónomos que permitan dar respuesta a esas personas que buscan a sus seres queridos. Entonces, y bueno, eso será la manera como quiero presentarles este saludo introductorio y esta apertura. Primero que todo, quisiera empezar por decir que el acuerdo de paz o la mesa de negociación tuvo algo que es comparativamente en términos de otros procesos de negociación en el mundo y también en Colombia, y particular que fue el haber recibido a las víctimas en la mesa de negociación y haberlas recibido para escucharlas, y no solamente escucharlas en lo que podrían ser sus experiencias, sino también sus necesidades y sus exigencias. Y debo decir que es objeto de, y debe serlo, objeto de profundo respeto, de profundo reconocimiento y valor el que las víctimas hayan comparecido a hacer un reclamo frente a una deuda histórica que este país ha tenido con ellas en relación con la desaparición forzada y en relación con la búsqueda de los desaparecidos. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos establecieron e incluyeron dentro de la agenda de negociación que el tema de los desaparecidos no podía ser un tema más dentro de esa agenda, sino que fuera objeto tanto del Tribunal de Justicia como de la Comisión de la Verdad. Exigieron que hubiera una herramienta adicional que permitiera saldar esa deuda, pero esa deuda histórica que tenía que ver con un abandono, una indiferencia, una, diría yo, como una actitud poco humana frente a una reclamación
permanente de las víctimas porque se les dijera qué había pasado con sus seres queridos y dónde estaban. Las víctimas o más bien algunas prefieren llamarse sobrevivientes, han desarrollado una labor de búsqueda permanente desde el momento en que sus seres queridos son desaparecidos. Ellas y ellos no ceden, por más que el contexto sea adverso en muchos sentidos, adverso no solamente institucional, sino socialmente también. A pesar de esto, ellas siguen buscando. A pesar de eso, ellas van a donde les digan que puede haber algún mínimo de información que les permita saber qué pasó con ellos. Porque no hay persuasión que esté radicada en que es un comandante guerrillero el que tiene la información, que es un comandante paramilitar el que tiene la información, que es un comandante de la fuerza pública. No les importa. Allá van. Pese a todas los raciocinios que pudiera hacer una persona desde lo lejos diciendo que no podemos correr un riesgo, no hay riesgo peor que vivir en la incertidumbre para ellas. Y por eso van, por eso se arriesgan, por eso hacen todo lo que sea necesario por tener, aunque sea la más mínima información sobre sus seres queridos. Por eso ellas y ellos no dudaron jamás en comparecer ante la mesa de negociación y plantear como punto de agenda los desaparecidos, pero también la necesidad de finalmente abordar la búsqueda de los desaparecidos. Primero, reconocer esto como algo importante en términos de lo que es la agencia de las víctimas y las organizaciones para que en la agenda pública del Estado se incluyan temas que son necesarios para garantizar los derechos de las personas. Y entonces lograron no solamente ser escuchadas, sino también que estos negociadores reconocieran que este era un tema que merecía ser incluido en esa negociación. Un primer nivel de avance y de impacto de las víctimas y de la agencia de las víctimas, de su subjetividad política de incidencia en una negociación. Esto no ha existido en ninguna otra negociación que conozca yo en el mundo de esta manera. En el Perú se incluyó el tema de los desaparecidos y la Comisión de la Verdad se ocupó de algún aspecto de las desapariciones, pero en el marco de la Comisión de la Verdad y de manera muy reducida, no en la magnitud de tener un mecanismo específico con un mandato de la naturaleza que tiene y mucho menos por un tiempo como el que está establecido para la unidad, que son 20 años. Entonces, decía el primer nivel de reconocimiento que me parece muy importante de incorporar en este curso que se va a desarrollar. El segundo elemento es algo que creo que también es importante y ahí lo voy conectando con lo que son lo que es el derecho internacional humanitario y lo que es el artículo 31 y 32 del protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra. ¿Qué es? Ustedes recordarán que cuando se estaba haciendo la negociación, la consigna establecida dentro de la negociación era que nada estaba acordado hasta que todo no estuviera acordado. Pese a ello, aquí hubo un acuerdo previo y fue esto humanitario. Este aspecto humanitario. Ya me parece que esto es importante también de destacar, porque en el 17 de octubre del 2015, es decir, casi un año antes de la firma del acuerdo, se divulgó el comunicado conjunto el número 62, donde se daba un paso de acuerdo en la mesa de negociación en perspectiva humanitaria. Y ese acuerdo eran 2 puntos.
Uno, unas medidas inmediatas para la construcción de confianza que contribuyeran a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Y dos, la creación de, o más bien, la creación no, el acuerdo alrededor de una unidad especial para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto. Esto es muy importante de destacar por esta razón que acabo de decir, a pesar de haber llegado a acuerdos de que nada se iba a divulgar hasta que no estuviera acordado todo, esto se acordó de manera anticipada, como una manera no solamente de reconocer esto que las víctimas habían puesto allí sobre la mesa, sino también una contribución, digo yo, a generar la confianza que rodeara de legitimidad esa negociación. Y estos son pasos que uno puede decir teóricamente muy fáciles, pero que en la práctica son avances y logros sumamente importantes. Sumamente importantes como proceso de negociación, pero también sumamente importantes como proyecto de construcción de paz. Decía que el derecho internacional humanitario y el protocolo 1 están alrededor de esta creación de la unidad. ¿Por qué? Porque parte de lo que produce la guerra es sufrimiento. Sufrimiento por las muertes, pero también sufrimiento por las desapariciones. Y por eso el protocolo 1 establece que una de las obligaciones que tienen quienes participaron en los conflictos es dar información y dar cuenta de las personas, de toda la información que se tenga alrededor de las personas que hayan sido desaparecidas durante las hostilidades, pero también que hubieran podido morir durante las hostilidades y que la familia no sabe dónde sus cuerpos quedaron. Entonces, todo esto hace parte un poco de lo que es el contexto jurídico también y humanitario de la unidad y su mandato, el mandato que le fue otorgado. El segundo punto, después de que tiene que ver con la negociación y lo que implica haber acordado un mecanismo de esta naturaleza, es el siguiente. Durante mucho tiempo el derecho internacional de los derechos humanos se ocupó principalmente, digamos, como foco de atención en relación con la desaparición forzada, de exigir a los estados la superación de la impunidad. Y alrededor de la superación de la impunidad se exigía a los estados no solamente avanzar una investigación exhaustiva, seria, alrededor de determinar las circunstancias y los responsables y establecer responsabilidades respecto a la desaparición forzada, sino que se planteaba que esta investigación debería determinar qué había ocurrido con las personas desaparecidas. Y el estándar un poco que planteaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que plantea es que el Estado tenía la obligación de satisfacer, dice el estándar, una legítima expectativa de los familiares respecto a la necesidad de saber qué había pasado con sus seres queridos. Entonces, en el marco de la investigación que se exigía para superar la impunidad, se exigía también que se hiciera la búsqueda. ¿Esto qué significa? Que la búsqueda en general dentro de este estándar de exigibilidad de cumplimiento de obligaciones internacionales se planteaba dentro de ese proceso judicial penal. Y durante mucho tiempo, no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino los mecanismos que existen en Naciones Unidas fueron reiterativos en pedirle a los estados que hicieran la investigación y que dentro de la investigación establecieran cuál había sido la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente. En este momento histórico, y no estoy diciendo de este momento, este momento, sino de hace algunos años para acá y principalmente
diría yo, a partir de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en Naciones Unidas en el 2011, que fue adoptada ya en términos de haber completado las ratificaciones en el 2016, se establece de manera mucho más clara, mucho más directa, la obligación del Estado, independientemente de que exista investigación penal o no, de la búsqueda de los desaparecidos, de la necesidad de que los estados busquen a los desaparecidos, haya o no una investigación. Entonces, ¿esto qué significa en términos de transformación? Significa que los estados tienen que adecuar sus mecanismos internos para garantizar o viabilizar el cumplimiento de esta obligación. Y yo creo que el CICR, estoy convencida de eso, el CICR ha venido aportando de manera muy importante a que haya un creciente desarrollo en distintas partes del mundo de mecanismos que, aunque estén relacionados con el proceso judicial, no subordinen la búsqueda a ese proceso judicial. Y esto en términos de lo que es acoger ese sufrimiento, esa necesidad de dignificación, esa necesidad de comprensión, pero también de respuesta a esa dignidad, a ese rito, a ese sentimiento del que hablaba el profesor Carlos, es muy importante. Es muy importante. Porque durante muchos años, quienes hemos estado cerca de las personas que han reclamado justicia frente a la desaparición forzada, hemos visto que las investigaciones judiciales se han concentrado en el proceso judicial en términos de determinación de responsabilidades penales, pero que el proceso de búsqueda ha sido, si no ignorado, puesto en un lugar no priorizado dentro de la investigación. Y hemos visto investigaciones judiciales penales concluidas, bien porque se prescriben las acciones o bien porque se determina la responsabilidad de una persona si es que le va bien a la investigación y que el proceso termina archivado sin haber hecho una sola acción de investigación en relación con la búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es solamente el sufrimiento que causa la incertidumbre, el no saber qué pasó con la persona desaparecida, sino es el sufrimiento que se incrementa por el abandono de la institucionalidad y la indiferencia de la institucionalidad frente a ese sufrimiento. Que esto no es solamente crimen, que esto también es un dolor, que hace que el crimen, por eso se catalogue como un crimen de lesa humanidad. Claro, hay otros elementos dentro del crimen que lo hace de lesa humanidad, que es la sistematicidad y demás, pero también es como afecta la dignidad en lo más profundo, no solamente de la persona desaparecida, sino también de la persona que busca. Y por eso es tan importante que la historia y el derecho esté dando pasos hacia la determinación de un mecanismo específico de búsqueda que ayude, acompañe y reconozca y dignifique a estas personas que van a seguir buscando a sus seres queridos hasta el día en que dejen de existir. Y que si no tienen respuesta, seguirán con ese dolor y la angustia de no haber encontrado a su ser querido. Entonces, les decía, el CICR ha aportado mucho a la creación de estos mecanismos y a nivel regional en este momento tenemos iniciativas similares, no iguales. En el Perú tenemos iniciativas similares en El Salvador y en México. ¿Cuál es la diferencia que hay, digamos, de manera muy puntual y más gruesa? Es que la unidad tiene la autonomía de hacer todo el proceso de búsqueda. La unidad puede desde hacer la investigación humanitaria y extrajudicial para saber qué pasó y dónde puede estar la persona desaparecida y encontrarla, recuperarla
y llevarla a su familia si es que está viva, o llevar sus cuerpos o estructuras a la Instituto de Medicina Legal para su identificación, y una vez identificado, entregada la unidad, entregar a sus familiares a estas estructuras o este cuerpo de manera autónoma. O sea, acá la unidad no depende de que la recuperación del cuerpo la haga el proceso judicial. Puede coordinar, pero puede hacerlo autónomamente. Esta competencia no se le ha dado a ningún otro mecanismo hasta este momento, como entidad del Estado. Porque hay un mecanismo internacional creado hace muchos años por Naciones Unidas que tiene que ver con Chipre y que existe desde hace mucho tiempo, compuesta por los combatientes y unos expertos que vienen buscando a personas desaparecidas en la confrontación que allí hubo. Entonces, volviendo acá a la unidad, este momento histórico de avance de mecanismos para la búsqueda de los desaparecidos encuentra un soporte adicional, además del protocolo, el protocolo 1 de los convenios de Ginebra, que es el que las Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, creado a partir de la Convención Internacional de la que hice mención hace un momento, promueve y divulga en el 2019 un conjunto de principios rectores para la búsqueda. Entonces, no es solamente que se establece la obligación en la convención, sino que el comité, autoridad de referencia, establece unos principios que deben guiar la búsqueda. Entonces, no es la búsqueda en la lógica que a veces tenemos, que son estos, como estas imágenes que se van imponiendo y que van definiendo casi por esa razón lo que significaría la búsqueda. Y entonces la búsqueda es esa fotografía o esa imagen de video donde se está abriendo un hueco y se sacan unas estructuras y un cuerpo, y esa es la búsqueda, y casi que ahí se cifra que ya se encontró a la persona desaparecida. No lo es. La búsqueda es mucho más que eso. Como lo decía el profesor, tiene que conectarse con todos esos elementos que es la experiencia de quien busca y que necesita tener respuesta. Entonces, los principios hablan de la dignidad, de los enfoques diferenciales, de la eficacia, de la agilidad, del reconocimiento de que aunque hayan pasado 20 años o 30, tiene que buscarse bajo el principio de que puede la persona estar con vida. ¿Por qué? Porque esa es la expectativa del familiar. ¿Será que le vamos a alimentar una falsa expectativa? No, vamos a respetar su expectativa. ¿Para qué? Para caminar con ella de manera que ella pueda darse cuenta que esa expectativa puede ser cierta o no. Entonces, creo que estos elementos nos van llevando a la respuesta de la pregunta que guía este conversatorio, y es: ¿por qué será importante reconocer la desaparición forzada en Colombia? Es importante reconocer la desaparición forzada en Colombia por razones humanitarias. Por esa sola razón, diría yo, como principio. Porque seres humanos como nosotras y nosotros, les fue negado todo principio de dignidad, impidiéndoles que pudieran siquiera tener la posibilidad de ejercer alguna acción para defenderse. Y defensión extendida a sus familiares. Y fue extendida a sus familiares porque ellos, ante la incertidumbre, tampoco podían activar ninguna acción para defender a sus seres queridos. Y vimos a ASFADES, a los familiares del colectivo 82, antes de que existiera ASFADES, caminando las calles de esta ciudad, denunciando la desaparición y recibiendo respuestas de que en Colombia no había desaparecidos. Y tratando de denigrar su legítima expectativa, señalando a sus familiares como si fueran delincuentes
y que al ser delincuentes no tenían derecho a vivir o a ser sometidos a un proceso justo que les hubiera permitido demostrar cuál era su situación. Por eso es importante reconocer la desaparición forzada en Colombia. Y es importante reconocerla por todos los más de 80.000 desaparecidos forzados en Colombia durante todo el conflicto armado, porque la desaparición en Colombia ha sido una violación de derechos humanos permanente. Tenemos registros desde el 58, sin cesar registros hasta el día de hoy. Esto es brutal. Pero además tenemos una magnitud de desaparecidos que es incomparable en la región. No hay desaparecidos de esta magnitud, ni durante las dictaduras, ni durante el conflicto armado, en ninguna parte de la región, de esta magnitud. Y es necesario reconocer la desaparición forzada en Colombia porque siguen desapareciendo a las personas. Porque las personas siguen teniendo riesgos de ser desaparecidas en este país. Y eso no puede pasar, ni aquí ni en ninguna parte, y mucho menos si estamos construyendo paz. Y es necesario reconocer la necesidad de buscar los desaparecidos porque tenemos que saber qué pasó con ellas y ellos para saber cómo prevenir y garantizar la no repetición de la desaparición en este país y en todas partes del mundo. Así que me alegra mucho que acá podamos estar empezando un curso que nos ayude a profundizar en una tarea poco vista, poco reconocida, poco comprendida, poco abordada. Gracias a la Universidad Nacional por aliarse con la unidad de búsqueda para permitirnos hacer un trabajo de sensibilización que haga que cada día más seamos más los que busquemos a las personas desaparecidas. Gracias.